Casi 2 semanas después de los terremotos, Venezuela intenta recuperar cierta normalidad. Las clases se reanudan en las zonas no afectadas y comienzan los planes de reconstrucción, mientras Estados Unidos da por terminada la fase de búsqueda y rescate y centra ahora sus esfuerzos en la recuperación. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Son ya 3.685 los muertos en Venezuela por el doble terremoto. Los brigadistas continúan recuperando restos humanos, mientras equipos de rescate internacionales dejan el país. Todo ello en medio de denuncias sobre obstáculos en la distribución de la ayuda. Gustavo Petro desconoce la legitimidad de Abelardo de la Espriella y el presidente electo suspende el proceso de transición y le acusa de estar orquestando un golpe de Estado en Colombia. La Contraloría mediará en el proceso de transición. Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara tras 6 meses turbulentos, mientras Washington sigue presionando a sus aliados para que aumenten el gasto en defensa. Trump se jacta de su química con Erdogan y dice estar decepcionado de la OTAN. Venezuela cuenta sus muertos y sus pérdidas. A casi 2 semanas del doble terremoto que devastó el centro norte del país, el último balance oficial habla de 3.685 víctimas mortales y los heridos se acercan a 17.000. Mientras miles de damnificados siguen viviendo en campamentos temporales y la emergencia entra en una nueva fase. El domingo las autoridades comenzaron a enterrar fallecidos. En La Guaira, el cementerio La Esperanza ha tenido que habilitar cientos de nuevas tumbas. Allí están siendo sepultados cuerpos aún sin identificar en parcelas individuales marcadas con códigos y la fecha de muerte, 24 de junio del 2026. El gobierno interino de Venezuela no ha informado sobre cifras de desaparecidos, pero la ONU estima que puede ser hasta 50.000. Estados Unidos, por su parte, asegura que mantendrá su apoyo a Venezuela mientras el país siga solicitando ayuda. A casi 2 semanas del doble terremoto que sacudió el centro norte de Venezuela, continúan los trabajos de rescate. El gobierno venezolano prevé comenzar a retirar escombros y emprender la fase de reconstrucción una vez concluidas las labores de búsqueda. Pero detrás de las cifras hay personas. Y en medio del horror, muchos agradecen estar vivos. La mayoría no sobrevivieron. Se fueron los niños, los padres. Es horrible esto que estamos viviendo. Casi 18.000 personas perdieron sus hogares y por eso fueron habilitados 82 campamentos temporales. El balance oficial asegura que hay 856 edificios afectados y 190 colapsados. Sin embargo, una evaluación preliminar de la NASA, elaborada con imágenes satelitales, estima que los sismos habrían provocado daños en 58.870 edificios de toda la región afectada. La tragedia reabrió el debate sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa de vivienda social impulsado por el gobierno de Hugo Chávez en 2011. Se reportaron daños en varios complejos de vivienda social en La Guaira, y los expertos cuestionaron la calidad de sus estructuras y la falta de controles de seguridad en dichas viviendas. Sin embargo, hasta el momento no existe un informe técnico oficial que atribuya los derrumbes a fallas específicas del programa. Una situación bastante compleja, 13 años habitando aquí, inauguramos nuestros apartamentos, pues. Y lamentablemente, bueno, perdimos todo. Quedamos con lo que teníamos puesto y lo poquito que con los días que estuvimos aquí pudimos recuperar. El principal aeropuerto del país continúa sin operar, aunque se habilitó una de sus pistas para vuelos humanitarios. El acceso a las zonas de desastre sigue parcialmente restringido y organizaciones como IPIS de Venezuela denunciaron restricciones para la cobertura de la prensa independiente en dichas zonas. No obstante, las autoridades argumentan que las medidas responden a necesidades operativas y de seguridad. La comunidad internacional desplegó una amplia operación de asistencia. Naciones Unidas movilizó 25 equipos internacionales con especialistas en rescate. China, México, Colombia y Alemania, entre otros países, enviaron rescatistas, hospitales de campaña, equipos especializados y toneladas de insumos médicos y humanitarios.
Estados Unidos, además, se comprometió con 150 millones de dólares en ayuda y autorizó temporalmente operaciones vinculadas a la emergencia, aunque no levantó las sanciones generales contra Venezuela. Más allá del balance de pérdidas que va dejando la tragedia, muchas personas mantienen aún la esperanza, cada vez más remota, de encontrar con vida a sus seres queridos. Venezuela asume ahora la búsqueda de cuerpos tras la salida de los rescatistas internacionales. Ampliamos con nuestro enviado especial a Venezuela, Johan Ramírez. Johan, te encuentras justo ahora en un campamento de rescatistas. ¿Qué impresiones has recogido allí? Sí, Silvia, es un estadio de béisbol que se ha acondicionado como campamento de rescatistas. Como puedes ver, detrás de mí están todas las tiendas de campaña en las cuales han dormido durante una semana, 10 días algunos. Y pues hoy están recogiendo la mayoría de ellos ya sus enseres, sus colchones, la comida que van a dejar acá para no llevársela de vuelta a sus respectivos países. Y te puedo decir que es bastante emocionante, ¿no? O emotivo, mejor dicho. He conversado con algunos de estos rescatistas y hay un sentimiento agridulce. Coinciden en dos cosas. Por un lado, que creo que es algo innato en los rescatistas, ese sentimiento de que creen que siempre se pudo hacer más. Eso a pesar de que han hecho un trabajo absolutamente extraordinario, trabajando junto con los familiares de las víctimas, los desaparecidos, arriesgando la vida cada segundo entre los escombros para sacar sobrevivientes o personas ya sin vida, pero incansablemente en ese trabajo, y aún así tienen esa sensación de que siempre se puede hacer más. Coinciden en una segunda cosa, es lo que te decía, y es que pues la mayoría se demoró en llegar a Venezuela, algunos 2, 3, 4 días después de ocurrido el doble terremoto, y dicen todos que esa demora, esos 2, 3, 4 días hicieron una diferencia enorme, porque habría representado poder sacar los escombros a muchas más personas con vida. Pero pues es muy conmovedor conversar con ellos, Silvia, y te digo que conversar con los rescatistas es la garantía de que tanto ellos como nosotros vamos a tener lágrimas en los ojos cuando los escuchamos hablar. El cementerio La Esperanza, Johan, se ha convertido en uno de los principales lugares de entierro de las víctimas, muchas aún sin identificar. ¿Qué se sabe del proceso de identificación y qué están viviendo las familias que todavía buscan a sus seres queridos? Pues las familias que todavía buscan a sus seres queridos están en la incertidumbre, en la desesperanza, porque como decíamos antes, ya los cuerpos de rescate se marchan, quedan solo entonces máquinas de remoción de escombros, va a ser mucho más difícil seguir recuperando cuerpos de entre las ruinas. Pero este cementerio que tú mencionas, el cementerio de La Esperanza, allí se han estado enterrando desde el día de ayer cuerpos en avanzado estado de descomposición que no han sido reclamados por familiares, y entonces aseguran las autoridades que no se trata de fosas comunes, son inhumaciones individuales que siguen los protocolos internacionales y que se hacen bajo supervisión de la Cruz Roja. Cada tumba, digamos, lleva una cruz y una placa con un número asociado a un expediente. Esto con el propósito de que en el futuro las familias que puedan verificar esos expedientes puedan conseguir las características asociadas a ese expediente para saber si eran sus familiares o no, y que en ese sentido entonces, aún cuando pasen las semanas o los meses o los años, todavía los familiares puedan dar con sus seres queridos en este cementerio de La Esperanza. Es algo, Silvia, absolutamente descorazonador lo que está sucediendo en estos días, ya a 13 días de haber ocurrido este doble sismo, que como te decía, pues es una situación bastante desoladora para las familias de los desaparecidos. Muchísimas gracias, Johan Ramírez, desde La Guaira, Venezuela. Y vamos ahora a Colombia. El presidente electo Abelardo de la Espriella suspendió el trámite directo de transición de mando bajo severas acusaciones contra el presidente saliente. Este martes aseguró que Gustavo Petro intenta llevar a cabo un golpe de Estado y que las acusaciones de fraude del gobierno saliente es un plan para aferrarse al poder. De la Espriella definió la transición como una auditoría exhaustiva de la gestión de Petro. Asegura haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, concesión de contratos estatales allegados y deficiencias en el sistema de salud. Petro alega que hubo un fraude electoral y convocó a protestas el 20 de julio. Observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios. Y ampliamos esta información con Alexandra Correa en Bogotá. Alexandra, de la Espriella acusa a Petro de orquestar un golpe de Estado. ¿En qué se fundamenta esta acusación?
Realmente es una acusación que no está fundada, Silvia. Desconocer la victoria por parte de Petro, de todas formas, de un presidente en un país tradicionalmente democrático como Colombia siembra inestabilidad política, pero decir que se está preparando un golpe de Estado es improbable en un país como este que tiene instituciones tan fuertes. Tenemos tradiciones democráticas e institucionales muy fuertes y más aún cuando el proceso electoral ha gozado de credibilidad y transparencia, Silvia, incluso cuando se eligió al propio Gustavo Petro con ese mismo sistema y ese mismo proceso electoral que particularmente estuvo tan vigilado este pasado, acompañado, observado y legitimado por autoridades nacionales y observadores internacionales, que definitivamente pues no deja dudas, opinan expertos. La crisis y las tensiones políticas, Silvia, pueden seguir con estas acusaciones de lado y lado, pueden seguir escalando si el presidente también saliente, Gustavo Petro, sigue insistiendo en desconocer la legitimidad del gobierno entrante de las Priellas, sin presentar pruebas más allá de sus mensajes por la red social X. Sin embargo, Silvia, Petro aseguró que sí, que su equipo jurídico va a presentar una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado contra los resultados que dieron la victoria al ultraderechista Abelardo de las Priella bajo el argumento de ese presunto fraude y supuesta inhabilidad por doble nacionalidad estadounidense en la que se jura lealtad a los Estados Unidos, lo que a la luz de juristas generaría un conflicto de lealtades incompatibles con las funciones del jefe de Estado. Sin embargo, varios sectores reafirmaron y recalcaron que si el presidente Petro tiene evidencias de fraude, debe trasladarlas a las autoridades competentes, pero que a él no le corresponde certificar quién ganó o no la elección presidencial. Pero Abelardo de las Priella, a pesar de las tensiones, va a terminar asumiendo su mandato, Silvia. Bueno, ¿y qué significa que un presidente saliente desconozca la victoria de su sucesor y hasta dónde puede escalar esta crisis? En la historia reciente del país, en ninguna transición de gobierno había sido suspendida, en este caso mutuamente, en medio de acusaciones de fraude electoral y un ambiente de alta polarización política como sabemos que hay aquí en Colombia. Por eso sectores políticos diversos han llamado al petrismo a desescalar las tensiones y no insistir en caldear más los ánimos en un país que debe salvaguardar su historia democrática, evitar que se abra un escenario de violencia o de más crispaciones de cara al 20 de julio, Silvia, fecha en la que va a comenzar a sesionar el nuevo Congreso, desde donde la izquierda promete una gran oposición al gobierno electo de ultraderecha, y han llamado a estos sectores a que sea desde allí donde se haga cualquier oposición, cualquier veeduría política, objeción política y ciudadana, y no un llamado a una desobediencia civil desde el petrismo, que aunque sea con un llamado de carácter pacífico, puede alterar el orden. Se espera de todas formas que de aquí al 7 de agosto, día de posesión, bajen las tensiones en momentos en los que Colombia necesita medidas urgentes de cara al grave hueco fiscal, Silvia, como sabes, de casi el 7% del Producto Interno Bruto, que ha puesto en aprietos al país en diferentes frentes. Gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá. Con mucho gusto. Otros temas. Los líderes de la OTAN se encuentran hoy martes en Ankara, Turquía, en una cumbre de alto nivel marcada por la creciente presión de Estados Unidos sobre la Alianza Atlántica. Las miradas están puestas sobre el presidente estadounidense Donald Trump, quien acusa a sus socios de no aportar lo suficiente para el Fondo de Defensa. Como parte del programa oficial también se desarrolla el Foro de la Industria de Defensa con el objetivo de impulsar la industria, la innovación y nuevos contratos de armamento. El miércoles está previsto que la alianza avance en nuevos compromisos para aumentar el gasto en defensa y un nuevo respaldo financiero a Ucrania de unos 70.000 millones de euros anuales en apoyo militar. En su llegada a Ankara, Donald Trump aseguró que su presencia se debe a la buena sintonía que mantiene con Recep Tayyip Erdogan y a la importancia que tiene para Turquía acoger esta cumbre. Sin embargo, volvió a mostrarse crítico con sus aliados europeos por no haberlo respaldado en su guerra contra Irán. Me decepcionó mucho la OTAN. No nos trataron bien porque hicimos algo en Irán. No necesitamos la ayuda de nadie, ni siquiera quería que nos ayudaran. Pero antes de que preguntara, ya me habían dicho que no estarían ahí. Y hemos invertido billones de dólares en la OTAN. ¿Para qué? ¿Para proteger a los países europeos y a otros, como Canadá, etcétera? Y en Ankara, cubriendo esta cumbre de la OTAN, para nosotros está Isaac Risco. Isaac, ¿cuánto apoyo es probable que reciba Ucrania en esta cumbre, dado que Europa y Canadá están tan concentrados en mantener contento a Donald Trump y comprometido con la alianza?
Hola Silvia, buenas noches. Pues si todo sale como esperan Canadá y los países europeos, Ucrania debe salir fortalecida de esta cumbre. Hay varios factores que indican en esa dirección. Por un lado, el borrador de la declaración final recoge que Ucrania debe recibir 70.000 millones de euros de apoyo en su lucha contra Rusia este año. Lo cierto es que no son cifras nuevas, son compromisos ya adquiridos por los países europeos, pero ese borrador también recoge que los países europeos quieren mantener al menos el mismo nivel de apoyo para el año 2027. Después hay un precedente positivo, al menos para la visión de Canadá en los países europeos, y eso es la reciente cumbre del G7, que acabó con una declaración final de apoyo claro a Ucrania y también que mencionaba también a Rusia como una amenaza para la seguridad de la alianza, ¿no? Un último punto quizá, la declaración final de esta cumbre en Ankara recoge que Ucrania es vista como un país contribuidor o contribuyente a la seguridad de la alianza. Te doy un ejemplo para ilustrar cómo puede ser eso. Los países europeos quieren reforzar la cooperación con Ucrania en el ámbito de los drones, un ámbito en el que Ucrania ha ganado mucha experiencia en el campo de batalla en los últimos años, y es un punto que podría cambiar un poco, darle un papel distinto a Ucrania también, que dejaría de ser solo un país receptor de ayudas para ser también un país que puede otorgar algo a esa alianza. Bueno, Donald Trump, Isaac, llegó hoy acusando a sus aliados de deslealtad. ¿Están los países de Europa y Canadá haciendo lo necesario para evitar que Trump siga debilitando el compromiso de Estados Unidos con la OTAN? Están haciendo al menos lo posible, Silvia. En estos días se ha hablado bastante de la comunicación del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, que adula bastante al presidente Trump en cada ocasión para mantenerlo de buen ánimo. Sus críticos dicen que incluso lo adula demasiado mientras aumenta la presión sobre los países europeos para que aumenten su gasto en defensa, ¿no? Lo cierto es que en esta cumbre en Ankara los países europeos quieren reforzar ese mensaje de que están cumpliendo con los compromisos asumidos en la cumbre anterior de La Haya el año pasado de aumentar su gasto en defensa. Aquí en Ankara se está hablando mucho del burden shifting, que es el traslado de la carga de un lado al otro, en concreto que los países europeos gasten más en defensa y inviertan más en su propia seguridad, mientras Estados Unidos se repliega un poco del continente europeo para centrar su mirada en el Indo-Pacífico. Claro, Isaac, Turquía es anfitriona por primera vez en 22 años. Brevemente, ¿qué quiere Ankara de su propia cumbre? Bueno, por un lado, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ya es visto como un ganador de esta cumbre por haber llevado otra vez una cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN a Ankara en tiempos de tensiones globales, ¿no? En las que Turquía ha conseguido colocarse como un mediador en varios de estos conflictos. Tiene buenas relaciones con Rusia, también con Ucrania, también con Irán, es a la vez miembro de la OTAN, ¿no? Pero te doy un ejemplo concreto de un beneficio palpable que podría sacar Turquía de esta cumbre, y es que gracias a la buena sintonía entre Erdogan y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? En una conferencia de prensa conjunta hoy aquí en Ankara, Trump dijo que podía o estaba pensando en levantar las sanciones que impiden a Turquía comprar tecnología militar estadounidense, ¿no? Eso podría permitir a Turquía comprar casas militares estadounidenses F-35, ¿no? Que Estados Unidos había bloqueado en 2020 en ese momento porque Turquía también ha comprado sistemas de defensa antiaérea rusa, y eso hacía temer a Estados Unidos por el traspaso de información delicada, por ese doble uso de los sistemas. Muchísimas gracias, Isaac Risco, desde Ankara. Y ahora la economía, Andrés Blumenkrantz, ¿qué está pasando con Facebook, con las redes sociales? Pues hablamos de los desafíos judiciales que tienen las redes sociales por sus efectos negativos sobre la juventud, y en este sentido Meta ha presentado un informe judicial donde dice que 4 estados estadounidenses le están reclamando en sanciones un total de 1,4 billones de dólares por acusarla de haber diseñado a Facebook e Instagram para generar adicción entre los usuarios jóvenes y de haber engañado al público sobre la seguridad de estas plataformas. Esta cifra, que no se había revelado hasta ahora y que se acerca al total de la capitalización bursátil de Meta, cerca de $1,5 billones de dólares, se conoce antes del juicio previsto para el próximo agosto en Oakland, California. La demanda fue presentada por los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Meta niega las acusaciones y sostiene que la adicción a las redes sociales no es una condición psiquiátrica reconocida.
Vamos a hablar un poco más de este asunto con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, ¿hay precedentes de una cifra similar como multa en este tipo de juicios? La propia Meta dice que no, que esta es una sanción que no tiene precedente en la historia de la protección de consumidores y que es una cantidad que además no tiene ningún apoyo en la evidencia presentada en el procedimiento de este juicio cuya vista empieza en agosto. La empresa ha calculado que esta es la cifra según los criterios de compensación que han pedido los fiscales generales basados en el número de menores afectados por las acciones de la empresa de Mark Zuckerberg. 29 estados se han sumado a este juicio abierto por 4 y la mayoría alega que se han violado las leyes y que Meta además ha tenido acceso a datos de menores sin pedir el consentimiento parental. Meta, por supuesto, niega todas las acusaciones y de hecho dice que, de hecho pidió hace un mes a la juez que cancelara el juicio, algo que la juez Ivonne González Rogers negó porque dice que hay varios extremos que quiere contemplar. Uno de ellos es que la adicción que se está generada por las plataformas no se ha discutido y ella quiere discutirlo. Ana, Meta y otras redes sociales tienen más juicios. ¿Cuál es el potencial de todas estas acciones ante la justicia? Pues es bastante difícil cuantificar en dinero ese potencial de unas demandas que van a llegar a Meta, a otras empresas como Google, como YouTube, Snap, TikTok, tribunal en tribunal, y que ya lleva tiempo ocurriendo. Porque además de sumarse a este juicio, algunos estados también han abierto juicios en sus propias jurisdicciones, con lo cual la solución judicial no hace más que ampliarse. De hecho, tras el último juicio perdido por Meta y por YouTube en marzo, no se deja de hacer un paralelismo de esta situación con la que hubo con la industria del tabaco, tras las demandas que se presentaron por ellas por salud, por adicción y por desinformación en los años 90. Entonces, la solución se presentó con un mega acuerdo con todo el sector, con una inmensa compensación monetaria y un pacto para cambiar las formas en las que trabajaba esta industria. Los problemas, además de Meta, no se circunscriben solamente a Estados Unidos. En India, uno de sus grandes mercados, tanto WhatsApp como Instagram, han recibido apercibimientos para retirar campañas con contenido que se califica de abuso infantil. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. Casi coincidiendo con la cumbre de la OTAN en Turquía, de la que hablábamos antes, Canadá ha cerrado un acuerdo para renovar sus submarinos militares con la empresa alemana de defensa y construcción naval ThyssenKrupp Marine Systems, reforzando de esta manera los vínculos de Canadá con la OTAN cuando su gran vecino del sur, Estados Unidos, está poniendo en duda la alianza. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que la compañía alemana fue la elegida por sobre una competidora surcoreana para construir 12 nuevos submarinos para la flota canadiense. El gobierno de Canadá comenzará ahora una negociación con la empresa alemana basada en la ciudad de Kiel, en el norte del país, para la construcción de los submarinos 212CD, de tecnología de punta alemana y noruega. Es el mayor encargo en la historia de la compañía, que va a tener que entregar las primeras unidades en 2034 si los plazos se cumplen y las negociaciones prosperan. Nos trae más noticias ahora mismo, Silvia Cabrera. Sí, vamos a hablar ahora de Marine Le Pen, la líder de la ultraderecha francesa, que anunció este martes su cuarta candidatura al Elíseo tras la sentencia confirmada hoy por una corte de apelaciones que la condenó junto a varios miembros de su partido por malversación de fondos públicos europeos. Le Pen fue condenada a 1 año de cárcel con la posibilidad de cumplirlo con un brazalete electrónico en condiciones aún por definir. Le Pen confirmó que liderará a una extrema derecha en posición de fuerza en la elección presidencial de Francia del 2027. Le Pen había declarado anteriormente que no se presentaría a las elecciones presidenciales si le obligaban a llevar brazalete electrónico, pues eso limitaría su capacidad para hacer campaña en público. No obstante, tras reunirse con los principales dirigentes de su partido, Agrupación Nacional, dio marcha atrás y confirmó su candidatura. Diana Jayón en París con más detalles para nosotros de esta información. Diana, Marine Le Pen había dicho que no sería candidata si tenía que llevar un brazalete electrónico. ¿Por qué cambia ahora de posición?
Silvia, así es, lo había repetido en varias oportunidades que no era su deseo comenzar esta campaña presidencial si debía llevar un brazalete, pero como lo ha explicado, el costo político puede ser aún más alto si no se presenta. Además, también ha anunciado la directora del Frente Nacional que ella espera recurrir esta sentencia y al hacerlo también espera que esta pueda disminuir. De ser así, podría tener solamente este brazalete durante unos meses. Igualmente, la inhabilidad de prácticas políticas también disminuir y de esta manera se abriría la ventana de posibilidad que tiene para las elecciones en Francia en el 2027. Así que, como lo intentaba explicar hoy a los medios de comunicación hace unos instantes, está decidida a que esta vez realmente su partido político llegue a las presidenciales de Francia y por eso está dispuesta a continuar la campaña aún bajo esta premisa que le ha dado la justicia francesa al día de hoy, pero que igualmente ha asegurado va a recurrir. Gracias, Diana Jayón, desde París. Un cordial saludo. Nigel Farage, líder del partido de ultraderecha Reform UK e impulsor del Brexit, ha dimitido como diputado por un caso de corrupción. Expertos interpretan su renuncia como una estrategia para que se convoquen nuevas elecciones, ganarlas, recuperar su escaño y reforzar así su posición política. Farage se ha visto acosado en las últimas semanas por crecientes acusaciones sobre sus finanzas, incluida una investigación por un regalo de 5 millones de libras de un multimillonario de las criptomonedas. En un discurso pregrabado, Farage insistió en que no ha infringido ninguna ley y acusó a los medios de poner en peligro la privacidad de su familia. Y este martes se iniciaron en Pamplona los encierros de San Fermín con la ganadería gaditana de Fuente Imbro. Los toros han estrenado los Sanfermines del 2026 con una carrera rápida y emocionante en el primer encierro de las fiestas que no ha dejado heridos por asta, pero sí 5 heridos por contusiones. Un gran número de mozos aguardaban tras un año esperando volver a cantar a San Fermín. Esta icónica fiesta fue inmortalizada por el escritor Ernest Hemingway y convoca a miles de visitantes nacionales e internacionales, siempre ataviados con vestimenta blanca y los clásicos pañuelos rojos. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.